Así que nos ponemos de pie para hacer esta lectura, Juan 13, del 1 al 16. Comienzo yo y ustedes siguen con el siguiente versículo y nos unimos en el verso 16. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, que había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó unas toallas de la ciudad. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis juntos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Oramos a nuestro Dios, por favor, hermanos, en este tiempo. Padre soberano, Dios eterno, que mora, Señor, en los cielos y en todo lugar, te alabamos y te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración, porque la alabanza, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Te hemos alabado, Señor. Hemos rendido nuestro corazón delante de ti, Señor, en esta hora. Y ahora, Padre, nuestro corazón está dispuesto para recibir tu palabra. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Padre y soberano, que me ayudes con tu divino Espíritu. Que sea tú mi guía, Señor. Que seas, Señor, tú mi dirección, para que pueda compartir palabra tuya, que nos edifique, Señor, que nos fortalezca, pero sobre todo, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a entender con tu divino Espíritu lo que tienes para nosotros y cómo hemos de responder, Señor, a ese llamado que nos haces. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano y mi hermana. En este tiempo, hermanos, estamos recordando la parte de este día, jueves de intimidad. Y bueno, en este tiempo, hermanos, todo lo que recordamos es la celebración de la Semana Santa y recordamos que es la Pascua. La Semana Santa es la Pascua. Cuando Jesús entra a Jerusalén, dijimos desde el domingo lo vieron, y el día lunes, lo que se celebra sí es la Pascua. Ese acontecimiento es la Pascua. ¿Qué recordaba el pueblo de Israel al celebrar la Pascua, hermanos? ¿Usted recuerda? ¿Qué es lo que recordaba? La salida de Egipto, la liberación de ¿qué? De la esclavitud que ellos estaban teniendo antes en Egipto. Eso es lo que recordaban, esa liberación. De modo que cuando Jesús entra en Jerusalén, ya había hecho ministerio anteriormente también en toda la región de Galilea, y entra a Jerusalén, y lo que sucede, hermanos, en estos días, vimos ya la entrada triunfal el día domingo. Se vio el lunes de autoridad a través de una reflexión. El martes de controversia, cuando Jesús es confrontado por aquellas autoridades religiosas, ¿se acuerdan del día martes? Y al día de ayer vimos el día miércoles ¿de qué? De retiro. Ahora estamos viendo este jueves de intimidad. Ahora, hermanos, este día, ¿qué es lo que sucede el día jueves de intimidad? Ese jueves que la comunidad le llama santo, jueves de intimidad. ¿Qué es lo que sucede? Muchos acontecimientos sucedieron en aquel día. Por mencionar algunos, hermanos, podemos decir
¿Qué es lo que recuerda usted de ese día? ¿Qué es lo que pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús ese día, el día jueves? Un acontecimiento. ¿Qué recuerda, hermanos? ¿Cuál, hermano? La institución de la cena del Señor. Otro fue también otro acontecimiento cuando él anuncia la negación de Pedro, que Pedro le iba a negar. Otro acontecimiento, precisamente lo que acabamos de ver, el lavamiento ¿qué? De los pies del Señor Jesús hacia los discípulos. Otro acontecimiento, hermanos, también que sucede es acerca de la oración que Jesús hace en donde, hermanos, en el Getsemaní. Y también, hermanos, aquel arresto de Jesús. Por mencionar algunos, es lo que sucede en el día jueves. Pero hoy estamos, hermanos, en esta lectura, Juan capítulo 13. Y fíjese que en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios que llamamos sinópticos, los que coinciden con información. Ellos no registran este suceso. Solamente Juan es el único que registra este acontecimiento cuando Jesús lava los pies. Es importante, hermanos, preguntarnos ahora, ¿por qué ama a Dios? ¿Por qué ama a Dios usted? Es una pregunta que requiere una respuesta, hermanos. ¿Por qué ama a Dios? Y podemos decir o recordar que ciertamente porque Él ¿qué? Nos amó primero. Pero ahora es meditar, hermanos, hoy, actualmente, ¿por qué amamos a Dios? Recuerda, hermano, el día de ayer, ¿qué están revelando nuestras acciones y nuestros hechos acerca de lo que decimos valorar? Pero ahora vamos a relacionar esta misma pregunta. ¿Qué es lo que está revelando nuestras acciones y nuestros hechos acerca del amor que yo tengo para con mi Dios, para con Dios? ¿Qué es lo que está revelando, mi amado hermano y hermana? Su acción, sus hechos del amor que tiene para con Dios. ¿Qué es lo que revela su vida personal? Del amor que usted tiene para con el Señor. ¿Qué es lo que revela, mi amado hermano y hermana? Su hogar. Del amor que usted tiene para con quién? Para con el Señor. ¿Y qué es lo que revela su servicio a Dios? Que dé evidencia de que usted ¿qué? Ama al Señor, ama a Dios. Mis amados hermanos, estamos recordando pues jueves de intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué entendemos por intimidad? Cercanía, estar juntos. Juan, quien escribe este acontecimiento y este evangelio, es conocido como el apóstol del amor o el discípulo amado. Y en algunos estudios y predicaciones anteriores decíamos que Juan no tenía un carácter para ejercer el amor. Sin embargo, descubrimos que tenía un carácter, un temperamento igual impulsivo, casi, quién sabe si más que Pedro. Pero era competitivo, era agresivo, era volátil Juan también. Pero ¿cómo es entonces llamado el discípulo del amor? Porque Juan aprende precisamente el amor. ¿Y cómo lo aprende, hermanos? ¿Recuerdan ustedes ese estudio? ¿Lo aprende cómo? Estando ¿qué? Al lado de Jesús. Por la experiencia que él tenía de estar siempre al lado de Jesús. De hecho, él, junto con otros dos apóstoles, que eran ¿quién? O con otros dos hombres, discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan de quiénes eran? ¿Quién? Los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y ¿quién? Y algún otro más. Con ellos fueron los que tuvieron el privilegio de ver un adelanto del reino del Señor, con la transfiguración. De tal modo, hermanos, que Juan es conocido como ese apóstol del amor, y lo es por la experiencia que él tuvo de ejercer el amor, de aprender del amor acerca del Señor Jesús. Ahora, mis amados hermanos, quiero que usted me acompañe al versículo del capítulo 13 y vayamos, por favor, al versículo 1. Y dice la palabra del Señor así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. Dice la siguiente parte: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿cómo? Hasta el fin. Quiero preguntarle si usted siente que Dios le ama. Ay, se quedó en silencio y me espanté. ¿Sí le ama a Dios? ¿Siente que Dios le ama? Amén. Dios nos ama tanto, hermanos. Pero fíjese el contraste en el versículo 2. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Y cuando cenaban, como había ya en el corazón de sus vidas, hizo el Señor que le entregara. ¿A quiénes amaba Jesús? ¿A quién está refiriendo cuando dice que los que estaban en el mundo? Dice, a los suyos les amó ¿a qué? Hasta el fin. ¿Incluyendo a quién? A Judas Iscariote, quien le iba a entregar. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Seguimos leyendo al versículo 7. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mis amados hermanos, en aquella época sabemos que se usaban, ¿cuál era el calzado común de aquella época? ¿Cuál era el calzado común? Sandalias, guaraches, sandalias. Es decir, eran suelas amarradas con correa nada más. Los pies estaban expuestos al polvo, a la arena, a todo lo que había ahí. Las calles de aquella región, hermanos, donde se da esta situación en aquella época, eran calles que no estaban ni siquiera ni pavimentadas ni empedradas. Era pura tierra. Pero fíjese algo importante, hermanos, porque los pies estaban expuestos al polvo, estaban expuestos a la arena. Pero las calles, en el tiempo de la sequía, hermanos, los pies se hundían entre la arena, y entre el polvo y la arena, se hundían. ¿Cuántos han ido a la playa alguna vez? Por ahí nada más. Por ahí luego me lleva porque yo no he ido ya, hace mucho que no voy. ¿Cómo siente en la arena el pie? Que se hunde. Así pasaba en aquella época. Recuerden que eran lugares desiertos. Y aquellas regiones eran en tiempo de sequía, pisaban y las personas, el pie se hundía y entre el polvo y la arena, en el tiempo de la sequía. Pero en tiempo de lluvia, los pies eran también hundidos en el barro. Se hundían entre el agua, entre la lluvia y el barro. De manera, hermanos, que esta acción, este acontecimiento de lavado de los pies era muy común en aquella época. ¿Sí? Ahora, hermanos, este acontecimiento que era muy común en aquella época, de hecho, los judíos en sus hogares tenían como un pozo, un tinaco grande con agua suficiente para que el dueño de la casa, cuando llegara un visitante, hiciera ese acontecimiento. No el dueño de la casa, no lo hacía el dueño de la casa, lo hacían ¿quiénes? El sirviente, el mayordomo, ¿sí? El esclavo quizás, o los discípulos hacia los rabinos, es lo que hacían. Era muy común esto. Sin embargo, hermanos, en esta hora, hasta aquí, lo que pasa con Jesús es muy conocido por todos nosotros. ¿Qué nos dice al leer el lavado de los pies, este acontecimiento? ¿Qué nos dice? Que Jesús está mostrando ¿qué, hermanos? Humildad. Y es muy conocido por nosotros eso, pero hay algo mucho más significativo, hermanos, porque se hace un fuerte énfasis en el amor del Señor Jesucristo. Ese amor, precisamente ilustrado en este acontecimiento del lavado de los pies, hermanos. En esta escena conmovedora, ¿qué es lo que pasa? No solamente Jesús lava los pies,
Fíjese que en el lugar que se encuentran es un aposento. Jesús no está menospreciando realizar una actividad que le correspondía ¿a quién? A los sirvientes. Él lo realiza sin problema. Y eso hasta el día de hoy podemos entenderlo, hermanos. Porque lo hacía un sirviente, un esclavo o un discípulo. Pero en este lugar, hermanos, donde se encontraba Jesús y sus discípulos, no había sirvientes y no había esclavos. De tal modo, hermanos, que los discípulos eran los que tenían que presentar o prestar el servicio. Pero, tristemente, hermanos, nadie estaba dispuesto. Nadie estaba dispuesto. Y Jesús lo que hace entonces es tomar y presta ¿qué? Ese servicio con humildad. Se evidencia, hermanos, lo que realmente valoraban los discípulos. ¿Qué es lo que cree usted que valoraban los discípulos en aquella ocasión? Días antes estaban discutiendo acerca de algo importante para ellos. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Se evidencia su orgullo de los discípulos. Mis amados hermanos, cuando vemos que alguien no cumple con su trabajo que le corresponde, ¿cuál es nuestra reacción, hermanos? Honestamente, nuestra reacción humana. ¿Cuál es esa reacción de nosotros? ¿Cuál? ¿Molestia? ¿Enojo? ¿Por qué? Porque vemos que la persona no está haciendo lo que le corresponde. Pero fíjese cómo reacciona Jesús. Porque no había esclavos, no había sirvientes en el aposento. Se suponía que los discípulos iban a tener que prestar ese servicio de lavar los pies. Pero Jesús, el Maestro, es quien toma el servicio y con humildad reacciona con calma y reacciona con majestad, hermanos. Él se quita las vestiduras, Jesús. Se ciñe una toalla para poder secar los pies de sus discípulos. El Señor, el Rey soberano, mis amados hermanos, nuestro Redentor, el Rey, el Salvador. El día de ayer recordamos y preguntamos qué significa Jesucristo para nosotros. Y muchos dijimos, nuestro Rey, mi proveedor, mi Salvador. Ese Rey, ese soberano Dios, es quien se quitó las vestiduras y lava los pies de sus discípulos. E incluso, hermanos, ¿qué creen? Que incluso lava los pies de Judas Iscariote, quien le iba ¿a qué? A entregar. De modo, mis amados hermanos, y termino con esto, que Jesús no solamente da un ejemplo de humildad, no solamente es algo sencillo lo que vemos aquí. Realmente el significado y esta parte, hermanos, de la intimidad tiene que ver mucho con el Señor Jesús, lo que Él enseña, porque Él enseña un ejemplo supremo de humildad. Jesús muestra y es un ejemplo supremo de humildad, hermanos. Por tanto, mis amados hermanos, se quitan las vestiduras y Él se revistió de humildad. Mis amados hermanos, la intimidad con el Señor comienza, amados hermanos, cuando nos quitamos nuestras vestiduras de orgullo, cuando nos quitamos las vestiduras de los deseos personales. Comienza la humildad ahí. La humildad comienza cuando tomamos el ejemplo de Jesucristo como supremo de humildad. Y mis amados hermanos, la intimidad del Señor comienza cuando nosotros tomamos la decisión y la iniciativa de poder hacer lo que nos corresponde como siervos del Señor que somos, como discípulos del Señor, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Pero a veces, hermanos, damos evidencia, hermanos, de lo que los discípulos dieron. Llegó el Maestro, llegó el Señor. Había una situación que se acostumbraba
en aquella época, lavar los pies, por las circunstancias que se estaban dando. Pero ninguno de los discípulos, al no ver sirvientes ni esclavos, seguramente han de haber dicho, bueno, ahorita que lleguen, que lo hagan ellos, hasta que les corresponda. Pues no se acordaban de su identidad de ellos, que eran ¿qué? Discípulos, seguidores de Jesucristo. Y no solamente el sirviente, no solamente el esclavo, también los discípulos con sus rabinos tenían esa responsabilidad de hacer esa labor. Pero tristemente, hermanos, nadie estaba dispuesto. Mis amados hermanos, la intimidad entonces, cuando el Señor comienza, cuando tenemos un corazón dispuesto para servirle, sin mirar las circunstancias, sin mirar si está o no está alguno o alguna, sino adorarle solamente a Él. Ahí comienza nuestra intimidad con el Señor, nuestra cercanía. Y aprenderemos cosas, hermanos. Hoy participaremos de la mesa del Señor, recordando lo que el Señor Jesús hizo, valorando su gracia. Aprendí de un pastor, mi pastor, hace algunos años, cuando comenzaba yo a estudiar para el seminario, hace pocos años, muchos o pocos años. Pero aprendí algo muy importante. El pastor me decía, siempre decir sí a las cosas del Señor. Nunca decir no, no puedo, o espérame, siempre decir sí. Y al día de hoy trato de seguirlo haciendo. Espero que el Señor nos esté mirando con agrado y pueda yo honrar. Y aún haciendo eso, hermanos, y no lo digo para vanagloria, sigo siendo un siervo inútil, porque debo de servir más allá de mis límites. Amén, hermanos. Que así comience nuestra intimidad. Que esto sirva, mis amados hermanos, para poder disponer nuestro corazón de esa manera, que esté siempre dispuesto a decir sí, a comenzar una relación íntima con el Señor. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, y podamos pasar un tiempo de oración. Hemos escuchado lo que leímos, y la Escritura dice en los versículos siguientes: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es un momento, hermanos, para poder abrir la puerta de nuestro corazón. Y si ya le recibió al Señor Jesús, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, es el tiempo de que abra la puerta de su corazón. Pero si le recibió, hermano y hermana, quizás nos falte rendir nuestro corazón y reconocerle como nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. De manera que Él siga reinando en nuestros corazones, en nuestras decisiones, y que podamos comenzar una relación en comunión con el Señor. Oremos a nuestro Dios, por favor. Amantísimo Padre y Dios Todopoderoso, te agradecemos tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque nos recuerda, Señor, que a veces ponemos, Señor, nuestra mira, nuestros ojos en las circunstancias. Siendo aún seguidores tuyos, hijos tuyos o discípulos tuyos, Padre Santo, en esta actualidad, miramos, Señor, si se hacen o no se hacen las cosas. Y eso, Señor, nos detiene para servirte. Porque, Padre, esperamos a que otros lo hagan, Señor. A que otros hagan su trabajo. No sabiendo, Señor, que somos parte del mismo cuerpo. No nos damos cuenta, Señor, que somos parte también, Señor, de la familia tuya, y que hemos de atender con responsabilidad cada cosa, Señor, que tú nos has mandado a hacer.
Por favor, amado Padre, te rogamos ahora que hemos escuchado tu palabra, que cambie nuestros corazones, Señor. Que quites todo lo que haya, Señor, de suciedad en nuestros corazones. Y que tú mires con agrado, Padre Santo, cuando podamos mostrar una iniciativa con un corazón dispuesto a hacer no solamente lo que nos corresponde, Señor, sino ir más allá de servirte, Padre Santo, sin mirar las circunstancias, y de esa manera honrarte, Padre Santo. Que tú seas reinando en nuestros corazones, que comencemos, Padre Santo, una relación contigo de comunión en intimidad día con día, Señor, desde ahora en adelante y para siempre. Que sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. Padre soberano, ayúdanos, Señor, porque quizás nuestros pies se están hundiendo en la arena, en el polvo, Señor. Tienen que ser limpiados. Que afirmemos nuestros pies, Señor, para poder agradarte con toda nuestra manera de vivir. Y Padre soberano, que cuando haya una invitación o una convocatoria para el servicio en tu obra, Señor, sin titubeos podamos decir, sí, yo acudo. Que podamos decir como tu siervo Isaías, heme aquí. Por favor, Señor, toma nuestros corazones y cámbialos, renuévalos y transfórmalos para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.